Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor, le damos gloria en esta tarde noche. En algunos lugares es tarde, en algunos lugares noche. Tenemos con nosotros a la hermana Marbella Riverón. Ella nos va a estar tratando hoy, considerando un tema bíblico muy importante, bíblico para nuestra vida diaria, y es el tema de cómo responder cuando nuestro mundo parece derrumbarse. Mabel, muy buenas Gracias. tardes, buenas noches. Realmente que es un privilegio para mí Gracias. tenerte. A mí me encanta tener en todos los programas. Yo no la tengo porque ella no quiere, no porque yo no quiera. A mí yo creo que la mujer tiene una bendición grande de compartir. Cada mujer cristiana tiene mucho que dar para la gloria del Señor. Y bueno, mi esposa es una de ellas, así que yo estoy contento de que ella pueda estar esta noche con nosotros. Así que, bueno, nos alegramos, nos gozamos y vamos a comenzar porque realmente es maravilloso poder hablar de los temas de la Biblia y más cuando es un tema que a todos nos concierne, ¿verdad? Concierne a todos. ¿Cómo respondemos cuando nuestro mundo parece derrumbarse? Así que Amén. adelante, le damos este lugar. Buenas noches. Buenas, mis amados amigos, hermanos que están allí conectados en esta hora. Gracias por esos saludos que están enviando. Les mandamos un abrazo también desde acá. Les queremos. Amén. Y bueno, le doy gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, mensaje de aliento en tiempos de crisis, tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero gracias porque su palabra es consoladora y fortalece, ¿verdad? Amén. Quiero de una manera también, no me había puesto en las redes sociales, no había salido por varios tiempos, un poquito de tiempo. Quiero darle muchas gracias a los amigos, a los hermanos que nos han enviado palabras de aliento, de consuelo por la pérdida que tuvimos de nuestro cuñado allá en Venezuela. Murió producto de este virus y agradecemos sus palabras, de verdad, sus oraciones también a favor de nuestra familia. Y bueno, yo creo que cuando las cosas nos tocan en nuestra fibra, ¿verdad? En nuestro tan de cerca, dice la palabra de Dios que somos consolados para consolar a otros también. Amén. Qué verdad más grande. Y realmente ha sido un tiempo que nos ha también tocado consolar otras familias que han tenido pérdidas, familiares de nosotros mismos, consolar a nuestras propias familias que están pasando por esta crisis, que han tenido pérdidas también. Ha sido tiempo bien duro, bien difícil, pero gracias al Señor que nos ha sostenido en su misericordia y nos fortalece. Por eso el Señor me tocó a traer este tema de cómo nosotros respondemos cuando nuestro mundo parece derrumbarse. Y bueno, las tormentas a nuestra vida llegan a veces de una manera así tan inesperada que nos agarran de sorpresa, ¿verdad? Y parece como si salieran de la nada, porque tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Qué pasó? Cuando menos lo esperamos. Cuando todo estaba tranquilo El y momento que de menos un momento esperamos. para otro vienen estos momentos de crisis De prueba. y de pruebas, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a responder ante esto? Bueno, lo que normalmente nosotros cuando vienen estas crisis fuertes a nuestras vidas, lo que sentimos es miedo. Sí. Es un miedo natural, porque es un sentimiento, el miedo es parte de nuestras emociones, ¿verdad? Es como un sistema de alarma que hay en nosotros. Y hay un miedo, pero hay un miedo que es un miedo, como se dice, que es como, no es ese miedo tóxico que nosotros sentimos, sino que es un miedo que es equilibrante, porque es ese miedo que nos pone alerta cuando vienes. Quiero decirle un poquito lo que es el miedo, es porque es ese miedo que nos pone alerta, ¿verdad? Sí. Para cuando vienen situaciones difíciles, nos está alertando de un peligro, nos lleva a tomar decisiones Es que si no tuviéramos miedo, no podríamos vivir en este sobrevivir. mundo. En el planeta todo hay que... No se puede sobrevivir sin el miedo. No vamos a caer en el vacío, sentimos miedo. Exactamente. Y desde niño nos Claro, enseñan
Cuando tú le enseñas a un niño, por decir, un niño no mide el peligro, el niño no sabe medir el peligro, cuando es un bebé todavía, y ciertas edades todavía no saben la magnitud de un peligro, el niño se lanza por unas escaleras porque no se da cuenta que hay un vacío y que ese vacío le va a hacer daño, pero cuando le estamos enseñando que tienes que aprender a bajar, que si te caes te va a pasar algo, ya el niño cuando él puede tener conocimiento de lo que la magnitud del peligro, el niño no se va a lanzar por la escalera, el niño cuando ve la escalera se agarra y pasa de ladito. O entonces, se sienta para bajar los escalones, como hacen con los niños, lo bajan sentados. Exacto, entonces no podemos sentir, o sea, el miedo, a veces porque decimos la palabra miedo, yo no puedo sentir miedo, sí sentimos miedo. Y que a veces hay un concepto llamado cristiano, que los cristianos no podemos tener miedo. Y eso niega lo que dice la Biblia. Claro. Claro que dice, porque la Biblia dice que hay un proverbio que dice el 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde. Bueno. Mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, es una alerta que se nos está dando, ¿verdad? Ahora, digo esto porque no te sientas, no te recrimines cuando se has sentido miedo en tu vida. No te recrimines si has sentido temor en tu vida. O no digas, es que no tengo fe por haber tenido este sentimiento, haber sentido esto. No, eso no tiene nada que ver con tu fe. Esa es una reacción natural que todos vamos a tener. Es un instinto que es un instinto de conservación. Si tú tienes un dolor en tu cuerpo, tienes alguna reacción, tú dices, bueno, algo está pasando. Normalmente sentimos un miedo y decimos, si voy al médico, pero tenemos que ir al médico. Claro. Eso no es falta de fe que Dios, que vas a desconfiar de que Dios, bueno, pero no, ya yo creo que ya yo me sanó y yo no voy a ir. Entonces es prudente ir a un médico, que el médico te vea a ver qué hay. Eso es sabio, eso es una actitud prudente. Si hay acechanza de peligro, hoy día vemos tanta delincuencia, la maldad se multiplica cada día. ¿Es falta de fe que yo cierre la puerta de mi casa? ¿Que yo ponga seguridad en mi casa? No, ese es un instinto de conservación. Entonces yo no puedo decir, yo no puedo desafiar irme y dejar las puertas de la noche abiertas de mi casa, porque si no me van a decir que yo no tengo fe, que Dios no va a mandar sus ángeles aquí alrededor de mi casa para que me cuiden. Eso es desafiar. Entonces, quiero aclarar esto porque nosotros no debemos poner a prueba a Dios. Amén. No debemos presumir de la posición que tenemos como hijos de Dios para desafiar los peligros tampoco. Sí, eso no es bíblico, eso no tiene base bíblica. Oye, eso no es fe, eso no es fe, eso no es fe, porque Jesús, cuando el diablo lo tentó, Jesús pudo haberse lanzado por allí porque mi padre puede enviar ángeles. Pero Jesús no quiso tentar ni a Dios ni obedecer a Satanás tampoco. Entonces, tenemos que usar la prudencia. Pero eso, si usted tiene temor, digo esto porque estamos en tiempos de muchos conflictos y de fe. Yo sí tengo más fe que tú y yo sí que... En esta semana tuve 2 personas que estuve tratando con ellas y esas 2 personas se sentían como en un conflicto. Porque decía, bueno, yo he tomado la decisión, una de diferentes iglesias, decía, yo he tomado la decisión de no congregarme en este tiempo porque tengo unas condiciones, solo la otra dice la otra. Y sus líderes le dijeron, es que tú no tienes fe, o es que te estás creyendo, estás declarando enfermedad sobre ti. Y la persona me decía, pero yo tengo que cuidarme. Una me dijo, a mí no me importa, yo no quiero demostrarle a nadie si tengo fe o no tengo. Amén. Dios sabe mi relación con él. Aleluya. Y él le dije, ese es sabio lo que tú estás haciendo. No somos nadie para estar jugando la fe del otro. Aquí no estamos compitiendo quién tiene más fe o quién, si yo tengo más fe que tú. No, eso lo sabe el Señor. Así que no, por eso quiero aclarar lo que es el miedo. Ahora, hay un miedo tóxico, que es un miedo que nos paraliza, es un miedo que no nos deja vivir, ese miedo es dañino. Oye, me gusta mucho la palabrita esa tóxica. Se está usando mucho, ¿verdad? Para todo se usa, para bien y para mal.
Sí, pero el miedo tóxico. Ese miedo que no duermo y esto y es el miedo, ese sí es un miedo dañino y es pecaminoso. Claro, porque no confío en Dios. No estamos confiando en Dios. Ahora, es un extremo. Yo pienso que uno de los problemas que pasan con esto del temor es que se va a extremos. Somos extremistas. Entonces, Jesucristo no fue extremista, Jesucristo fue completamente balanceado. Equilibrado. Y por eso tenemos que ser equilibrados. Como Pedirle, Jesús, Señor, ayúdanos amén, a ser equilibrados, a vivir un evangelio equilibrado, porque el evangelio es equilibrado, no son extremos. ¿Y qué hay del temor tóxico? Bueno, el temor tóxico es esa gente de que todo es malo, bueno, no duermen, se enferman, porque ese miedo es el que te enferma, tu parte biológica, emocional, y ahí sí tu fe está en crisis. Hay una crisis de fe también cuando caemos en ese miedo tóxico, pero no vamos a entrar tanto en el tema del miedo. Pero ¿cómo nosotros entonces respondemos cuando nuestro mundo parece que se está derrumbando, que no hay salida? Bueno, sabemos tú y yo que la vida, que las cosas de este mundo son temporales, son transitorias, todas, son inseguras. No importa cuán inteligente tú y yo seamos, cuántos títulos tengamos. Bueno, yo no tengo aquí ninguno colgado, gracias a Dios. Los prefiero tener en una gaveta. Porque hijo de Dios. Son hijos de Dios. Entonces, esas cosas se van a quedar acá. Son buenas para el conocimiento, eso es correcto, educarse, prepararse, eso es muy bueno y nos ayuda, ¿verdad? Pero eso no es lo que me da a mí el valor realmente. Amén. Eso es temporal. Se lo comen los animalitos también, los insectos. Lo que te queda aquí nadie te lo puede robar, ¿verdad? Pero aún no te lo vas a llevar para la eternidad tampoco. Cierto. Entonces, el dinero es temporal, te ayuda aquí todo eso, pero eso no te da la seguridad porque hoy lo tienes y mañana no lo puedes tener también. Entonces, hay tantas cosas que son temporales, la inteligencia, la educación, el dinero, todas estas cosas van y vienen en la vida. Así es. No son permanentes. Ahora, pero todas estas cosas, ¿sabes cómo le llama el mundo? Seguridad. Y aún, da temor decirlo, sí, pero es cierto. Pero en el mundo cristiano también se mueve todo esto. Claro. Si tú tienes tanto, tú eres más próspero y tú eres esto. Estas cosas se quedan, son bendición si Dios te las da y si Dios no las da. Pero eso no es lo que me da la seguridad a mí. Y no pueden quitar el miedo. Porque el problema está que parece que quitan el miedo, pero el bienestar material no quita el miedo, porque hay muchísimas cosas que no se pueden obtener con bienes materiales. Lo estamos viendo en este proceso. Estamos viendo personas, ayer me contaba una persona que murió, un médico en mi país, y es del lugar donde vive esta persona, muy conocido, un hombre con clínicas, un ginecólogo muy reconocido, buenísimo. Y dice que la gente está así como que, wow, ¿qué pasó? Pero si este hombre era médico, tenía clínica, tenía medicamentos, tenía recursos, tenía todo, y no pudo resolver la salud con eso tampoco. Entonces, eso damos cuenta que aún esas cosas son frágiles, tienen fragilidad. Entonces, todas estas cosas, como el mundo las llama seguridad, lamentablemente, pobres o ricos, todos vamos a encontrarnos con eventos en la vida que van a romper nuestro corazón, que van a hacer heridas en nuestro corazón. Los eventos tristes de la vida, ellos no hacen excepción. No dicen, bueno, tú sí, yo no. Este sí, este no. No, nos visitan. Claro. Tristemente nos visitan. Pero esto es producto porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo caído. Y aún los hijos de Dios, lo que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que hemos sido lavados con esa sangre de Cristo, que nuestros pecados han sido lavados. Esos hijos que somos hijos de Dios también sufrimos las consecuencias del pecado. Luchamos con el pecado, luchamos con las tentaciones. Y con los miedos. Y con los miedos, con los temores, y no solamente los nuestros,
sino las de otras de personas otras también. personas. Vamos a estar batallando también con estas cosas. Vamos a enfrentar la enfermedad, nos va a visitar las pérdidas, Claro. Diferentes tipos de pérdidas emocionales, físicas, en todas las áreas. Vamos a sufrir pérdida también. El dolor también nos va a visitar y hasta la muerte. Gracias que la muerte tiene solución. Amén. Porque aunque muramos en este mundo físicamente, el Señor nos ha dado la vida eterna. Aleluya. Aún eso Cristo lo solucionó. Pero Dios, te quiero decir en esta noche, o en el día donde tú estés, en el país que estés, porque estamos en diferentes horarios, Dios no se aleja. Amén. Ni se desentiende de nuestros problemas. Gloria al Señor. Dios siempre va a estar allí. Vamos a, perdón, hay un salmo, y por eso quiero entrar ahora. Te dirá, bueno, Marbeli está hablando mucho y no me está hablando de la palabra. En el Salmo 46, si tienes tu Biblia, búscalo allí. Vemos en el Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, vemos aquí en este Salmo la suficiencia de Dios, la seguridad de Dios. Este Salmo comienza con la providencia de Dios en los tiempos difíciles. Pero a mí me gustan las características que le dan a Dios aquí: amparo, fortaleza, auxilio en medio Amén. de las tribulaciones. Dios es ese lugar seguro. Cuando decimos ese es mi amparo, yo me amparo allí, es el refugio. Refugios son esos lugares donde te protegen. Bueno, en el pueblo de Israel, cuando se hicieron ciudades de refugio para proteger a las personas que mataban por accidente, allí los refugiaban para que no les hicieran daño. Bueno, si esos refugios que son hechos por el hombre, ¿cuánto más Dios? El verdadero refugio, que es Amén. Él, que nos los promete aquí su palabra. Entonces, nuestro refugio es el lugar donde nosotros acudimos cuando tenemos miedo. Mire, cuando hay anuncios de tornados, de estos fenómenos naturales, los que vivimos aquí en Estados Unidos, que a veces hay tormentas y tornados, bueno, los que están en otros estados, gracias a Dios aquí no hay mucho tornado, pero ¿qué pasa? Hacen lugares de refugio para que las personas se metan allí, no les cause daño las tormentas. Entonces, cuando Dios está hablando de refugio, porque dice, van a haber tormentas, pero yo soy ese lugar seguro Amén. Donde tú te puedes refugiar. Me gusta la Biblia porque el Señor no ha dicho en ninguna parte de la Biblia que nosotros no vamos a tener problemas. Creo que no. No ha dicho que no vamos a tener tribulaciones. No. Él dice que sí vamos a tener, pero para eso nos ofrece ese refugio, esa Amén. Fortaleza que es Él. Por eso, Él también, la fortaleza. Yo cuando veo, me imagino la fortaleza, esas paredes inmensas, gruesas, que ahí no traspasa nada. No hay arma que traspase allí. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Ese es Dios, esa es la fortaleza. Pero ¿sabes cómo tú y yo podemos alcanzar esa fortaleza? Cuando tenemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Gracias. Santo viene a morar en nuestras vidas. Gracias. Dijo el Señor que nos iba a dejar un consolador y es su Espíritu Santo. Amén. Y ese es el que nos consuela, es el que nos da fuerza de donde nosotros no tenemos. Aún en medio de los miedos, aún en medio de los temores, Él está con nosotros. Sí, el Señor nos da una fortaleza tremenda. Tú dices, Señor, ¿de dónde Dios sacó esto? Yo recuerdo una experiencia que cuando en un invierno acá, mi esposo y yo salimos de un estudio bíblico con el niño estaba bien pequeño y lo teníamos montado en la casillita de él. En la parte de atrás. Y en la nieve nos colíamos que el carro comenzó a dar vueltas y vueltas. Yo recuerdo que íbamos directo a estrellarnos contra un camión grandísimo que estaba parado. Yo fue miedo, yo dije, mi hijo, fue lo que yo grité y grité, pero hice un clamor allí. Yo le dije, Señor, sálvanos, fue lo que dije, sálvanos. Y hubo algo sobrenatural allí, Amén. Que el Señor paró el carro, yo sentí que una pared
hizo ¡fua! Le paró el carro y quedamos de frente contra el camión y un poste que estaba así de electricidad. Fue algo sobrenatural, pero no sentí miedo, sí sentí miedo. Y yo dije, iba a perder a mi hijo. La muerte la teníamos allí, tan cerca. Pero Dios clamamos y sentimos esa presencia de Dios, sentimos una cosa sobrenatural. Por eso Él es nuestra defensa segura, Él es el protector divino, es ese refugio en el que yo te ofrezco, te digo, ve a Él. Amén. Ve a Él, Él es el único que puede secar tus lágrimas. Amén. El único que puede reconfortar ese corazón que está triste, que está herido. Él es el único. Sí, señor. No hay otro. Y es fácil pensar en cosas cuando tenemos problemas. Bueno, decimos Dios y otra cosa más. Añadirle algo. Añadirle algo. A ver, ¿qué puedo buscar para solucionar este problema? Bueno, el único que da la verdadera paz es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre está presente. Amén. Él nunca está ausente. Él conoce nuestros miedos. Claro. Él sabe que estamos pasando por experiencias de temor, Él está esperando y Él está con nosotros. Sí, los discípulos sintieron miedo. ¿Seguro? Los discípulos, y David tuvo miedo, Elías tuvo miedo, todos estos hombres de Dios que fueron usados poderosamente por Dios tuvieron miedo también. Sintieron pero temor. Tuvieron la fortaleza en el Dios, que es el único refugio. No hay otra cosa. Cuando tratamos de poner a Dios y un sustituto junto con Dios, no funciona. No va es a como funcionar. cuando nos tomamos dos medicinas que son contrarias. Una medicina, han dicho que las medicinas para la tensión o la presión arterial suben el azúcar de la sangre, y que el azúcar de la sangre sube la tensión arterial. Y es cierto, así es, que si tomamos, o sea, son contradictorias. No puede haber Dios y otra cosa, y otras cosas para que nosotros en ni medio, supersticiones, cosas que tú digas, no, yo voy a poner la cosita esa ahí para que se vayan las malas energías de mi casa. ¿Qué cosa? ¿Cuántos cristianos tienen yo veo esa dualidad de que como si Jesucristo no fuera suficiente? No es suficiente. Eso le estás diciendo a Dios cuando tú estás buscando otros recursos. Jesucristo es suficiente. Sí. Con Jesucristo todo está, o sea, está el temor, viene el miedo, tenemos el miedo, pero tenemos en quién poner nuestro miedo, en quién decirle. Bueno, hay un versículo en un salmo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Eso yo lo digo siempre que me voy a subir a un avión, para que usted lo sepa. Siempre que me voy a subir a un avión, digo, Señor, en el día que temo, yo en ti confío. No quiere decir que el Señor me va, yo no pueda tener me acuerdo una vez que me iba montado en un avión y hay una señora que me pregunta, la señora que estaba al lado me dice, ¿y usted qué cosa? Yo soy pastor. Dice la señora, ay, qué bueno volar con un pastor. Y señora, no, espérese. Que yo sea pastor no significa que el avión no se puede caer. Claro. ¿Ok? Ahora, si el avión se cae, yo sé con quién estoy y para dónde voy. ¿Y usted? No, usted sabe que me está haciendo pensar. Bueno, usted lo que necesita es no confiar que tenga un pastor a su lado, sino que usted tenga a Jesucristo a su lado. Tiene el temor, vienen las situaciones, pero Jesucristo nunca falla. Amén. Bueno, tenemos que acudir a Jesús, a Dios, a nuestro refugio, a Él cuando estamos pasando en esas crisis, porque Él es el único nuestro ayudador. Hay un versículo en Isaías 26:4 que dice, confía en Jehová perpetuamente, Amén. Esa palabra perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios, aquí nos está hablando de un Dios que es indestronable. Sí, nadie le puede quitar de su trono. Es eterno, es un Dios sólido, Aleluya. Es un Dios suficientemente fuerte como para cargar tus problemas, tus aflicciones, tus miedos. Él es suficiente. ¿Sabes qué? Dios no nos está observando a ver si nosotros podemos por nuestros medios lograr salir de la crisis. No. Él no se sienta a observarnos así. No. Absolutamente. Porque dice la Biblia que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto, es decir, no a la distancia. No está separado. No está separado. De ninguna manera. Bueno, quizás tú te preguntas o te has preguntado, te estás preguntando, ¿y por qué Dios no llegó?
¿Por qué no llegó en el momento que yo lo necesité? ¿O por qué Dios no ha llegado? Quizás esas preguntas te las estás haciendo. ¿Puedes sentir rabia? Sí, se puede sentir, porque el problema no se solucionó cuando yo quería y como yo quería. Todos esos sentimientos son válidos y llegan, porque Sí. somos humanos. ¿Sabes una cosa que a mí me llama la atención en eso que tú acabas de decir? Sí. Hay muchas cosas por ahí que se predican que parecen cristianismo, pero no tienen de fe cristiana nada más que el nombre. Porque dice, no, el cristiano no se puede hacer preguntas, el cristiano no puede tener crisis, no estamos hablando de crisis de incredulidad, estamos hablando de preguntas reales y sensatas. Y preguntas que no te van a alejar de tu confianza en Jesucristo, todo lo contrario. Pero que tú se la, aquí mejor que a tu Padre Celestial, aquí mejor que a tu Salvador, aquí mejor que al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de tu corazón para que tú le hables el corazón y le hagas las preguntas, Señor, ¿por qué? Amén. No quiere decir que Dios te las va a responder como tú quieras, pero abrirle el corazón a Dios, abrirle el corazón a Dios. Yo no sé por qué nos han enseñado, pero a mí me recuerda ahora cuando pienso en esto, me vino aquí a la mente en este momento un pastor, un líder de la obra nuestra en mi país de origen, que murió de pronto, le dio un ataque al corazón y murió de pronto. Y fue una cosa tremenda, hubo que llevarlo de una parte del país al otro y todas las situaciones complicadas de mover a las personas, y más cuando ya están muertas. Y cuando llegó finalmente a donde estaba uno de sus hijos, el hijo mayor, que era pastor también, el hijo rompió a llorar. Y yo nunca olvido que vino un pastor y le dijo, tú no puedes llorar. Y yo tuve que decir, ¿cómo que no puede llorar? Es su padre. Es su papá que se ha ido de improviso. Su amigo, su compañero. Jesús lloró. Ese es el versículo que yo me aprendí chiquita. Jesús lloró. Pero hay algunos por ahí que quieren enseñar un evangelio de estoicismo. Sí, sí, sí. De que los problemas a mí no me tocan, de los problemas a mí no, yo no puedo sentir temor, yo no puedo. Es como cuando usted le decían, ¿se acuerda usted, mi hermano, cuando le decían, cuando chiquito, los hombres no lloran, los varones no lloran, los varones sí lloramos, los varones sí sentimos. El sentir miedo, como tú decías al principio, es una reacción normal de conservación, que no quiere decir ni por un momento que se desconfía de Dios. No es eso, no es eso. Yo recuerdo el pasaje ahora, y me viene a la mente el pasaje de María, la Virgen María, cuando el arcángel, cuando el Gabriel viene y le dice, vas a concebir, y bueno, María le preguntó, María le dijo, ¿y cómo puede ser eso si yo no he conocido varón, no he tenido relaciones con un hombre? La pregunta de María fue una pregunta real, fue una pregunta válida, no fue una pregunta de incredulidad. Es que no somos extraterrestres. Ahí estamos, o sea, Dios nos ha hecho con sentimientos. Y una cosa que no podemos olvidar también es esto, y a veces se nos olvida, que Dios es una persona. Cuando nosotros pensamos en persona, pensamos en un cuerpo. No. Dios no tiene, bueno, Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, pero la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene un cuerpo en este sentido, pero son personas. Dios siente, Dios se ríe, Dios llora, Dios se entristece, se alegra. Y nosotros a veces pensamos que esos sentimientos son anticristianos, antife, no. Van a venir experiencias duras, van a venir experiencias de temor, vamos a experimentar el temor y lo experimentamos. ¿Quién no experimenta temor? A los que viven aquí en los lugares donde cae nieve. ¿Quién no experimenta temor cuando hay hielo en la carretera? Y usted va conduciendo un carro y el carro pierde el control y usted no sabe si va a ir para la derecha o para la izquierda. Usted siente el temor, pero que usted sienta el temor no quiere decir que usted ha dejado de confiar. Todo lo contrario, lo más probable es que como usted sienta el temor, usted le diga, Señor, como la experiencia que tú contaste, Señor, ten misericordia, Señor, líbrame. Y Dios en su misericordia, en su amor, mostró una vez más su poder. Dios no lo ha dejado, Dios nunca lo deja. Nunca te deja. No olvides esto. Sí. Y por eso tenemos que identificarnos con el dolor del otro. Una de las cosas que estamos pasando en este proceso de luto en la familia y en el mundo entero. En el mundo entero, deja a la persona que llore, deja que exprese su sentimiento, deja lo que viva su duelo, que viva su luto. Eso es
no te reprimas. Claro. O sea, yo en estos días he llorado y he sentido tristeza. Eso es humano. Eso no quiere decir que no siga confiando en el Señor, que no creo que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas grandes, porque él sigue siendo Dios. Hay una cosa que a mí me llama la atención, Mabel, y perdóname que te corte ahí, que no se te vaya la idea, pero a mí me llama la atención porque en este tiempo se habla de las personas que han muerto por este virus como una estadística más. Sí. Yo he visto a cristianos, he escuchado a pastores considerando esta situación como una cuestión puramente estadística. Y no son seres humanos. Yo como ser humano, usted como ser humano, y sobre todo por ser cristiano, tengo que sentir el dolor de otra persona, el temor de otra persona, la experiencia de otra persona. No me va a lanzar por el suelo, pero sí me va a hacer recordarla en oración, recordarla a las familias, recordar a las necesidades de las personas. Es como cuando estamos viendo lugares donde están matando a los cristianos. En esta misma hora que estamos hablando, hay lugares donde los hijos y las hijas de Dios están siendo masacrados, muertos, destruidos. Nosotros no podemos decir, no, me da lo mismo, no me importa. No, sí te importa. Porque aunque no es tu dolor, es el dolor de un ser humano por el cual Cristo murió. Okay. Perdóname que tú... Cuando preguntábamos, quedábamos que ¿por qué Dios no ha llegado? ¿Por qué Dios no ha hecho? ¿O por qué Dios no hizo? Bueno, debemos recordar que Dios no actúa según nuestra agenda. Amén. Dios tiene su propia agenda y nosotros tenemos que someternos a la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es perfecta. Es perfecta. Mire, hay un mensaje muy alentador que lo conseguimos en Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? El faraón los deja ir, pero cuando ellos se dan cuenta que el pueblo va en camino, que el pueblo se les ha ido, dice, no puede ser, ¿cómo los dejamos ir para que no vamos a tenerlos aquí de sirvientes, de esclavos? Vamos a perseguirlos. ¿Qué pasó? Ellos lo persiguen. El faraón escogió su mejor ejército, sus mejores carros que tenía para perseguir a un pueblo que iba sin nada de armamento. Sí, ellos salieron con algo muy grande, que fue la mano poderosa de Dios que los sacó. Amén. Pero cuando él persigue al pueblo de Dios, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que esa nube que iba guiando al pueblo, de noche había una lumbrera, ¿verdad? Que los guiaba, porque ellos iban de noche, una columna de fuego. Dice que esa columna se quitó del frente del pueblo de Israel y se puso a sus espaldas. Pero ¿sabes para qué se puso a las espaldas? A lo mejor ellos dirían, wow, el Señor nos abandonó, ¿qué pasó aquí? No, él se puso a las espaldas para cubrir de tiniebla a los enemigos que venían allá atrás. Y seguir dándole luz al pueblo. El pueblo seguía con luz. Ahora, ellos tuvieron miedo. Ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá? No había sepulcros en Egipto para nosotros morir allá. Vamos a venir a morir aquí. Ellos tuvieron miedo, fue un miedo razonable, porque ellos dijeron, viene un ejército detrás de nosotros, tenemos un mar al frente, ¿cómo nos vamos a cruzar este mar? Y el camino por donde salimos está bloqueado con los enemigos allá atrás. Había suficientes razones para que ellos tuviesen miedo, pero ¿sabes qué? Dios estaba trabajando en medio de esa oscuridad. Amén. Era de noche. Y en esa nube, en esa oscuridad de la noche, Dios estaba trabajando, porque Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y comienza, ordena, y el mar comenzó en aquella noche, mientras el pueblo estaba caminando con sus enemigos atrás, Dios estaba abriendo el mar en dos. Ellos no sabían que Dios lo estaba haciendo. No, claro que no. Ellos no lo sabían. Ellos lo vieron, pero no lo entendían de momento. No lo entendían en el momento y decían, nos ahogamos. No, perdón, pero voy a decirte algo. Que el pueblo también pudo haber hecho esto. Cuando ellos vieron el mar ahí, si ellos actúan de una manera precipitada, se lanzan al agua y no dejan que Dios abra el mar tampoco. Claro. Tuvieron que esperar la mano de Dios. Pero una cosa interesante, y es que Dios podía verlos. El Señor podía haber sacado al pueblo de Israel por otra zona, por otro lugar. Fue Él el que los llevó contra el Mar Rojo. Así mismo es. O sea, ellos no podían entenderlo, como muchas veces usted y yo no entendemos por qué nos vienen los problemas.
No todos los problemas que vienen a la vida de su vida y mi vida es por culpa de nuestros pecados, ni Sí. todas las cosas que vienen a nuestra vida. No, Dios no nos odia, Dios nos ama. Dios nos ama. Y una cosa linda que nosotros tenemos, porque la palabra es fiel, es verdadera. Dios dice, es tu amparo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Mira, Moisés sabía que Dios les iba a dar la liberación. Seguro. Moisés no le dijo al pueblo cómo lo iba a hacer. Él dijo, quédense quietos. Quédense quietos que Dios va a pelear esta batalla. El Señor va a pelear aquí por nosotros. Amén. Cuando el Señor dice quédense quietos, no actúen ustedes. Dios está trabajando, Dios va a hacer. Amén. Moisés yo me imagino que Moisés no sabía ni cómo era que iba a terminar aquella película, pero él sí sabía que había un resultado positivo y bueno, porque Dios se lo había prometido. Amén. Por eso tenemos que confiar en las promesas de Dios. Amén. No en el torbellino que tenemos en este momento. Gloria a Dios. No en la crisis que tenemos en este momento. Porque esa crisis no puede determinar mi fe en el Señor. Amén. No puede determinar mi caminar en el Señor. Amén. Entonces tengo que ver adelante. Y Moisés vio. Y Dios abrió. Por eso te digo que tuvo confianza. Y tiene que haber sentido. Yo pienso, no lo dice específicamente, pero es de pensar que él sintió temor. Porque claro, y el pueblo en contra de él. Contra de él también. Pobre estaba. Pero sabía en quién podía confiar. Así que es bueno recalcar la idea, Maribel, de lo que tú has dicho, de que el temor es una reacción normal y natural de conservación. O sea que hay el temor tóxico del cual no estamos de acuerdo, pero sí hay un temor que es parte de la naturaleza de las reacciones que Dios nos ha dado. Y en medio del temor, nosotros no estamos solos. Así es. Usted, hijo, hija de Dios, usted no está solo. Amén. Dios no le promete, como tú has dicho muy bien, Dios no promete que no vamos a tener problemas, pero Dios sí afirma que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Si usted mira su vida, mire un poquito para atrás, no mire solamente 6 meses, ¿no? Mire 3 meses atrás, 90 días atrás. Cómo en sus temores Dios ha estado obrando y Dios ha estado manifestando su gracia, su poder, su fidelidad, la fidelidad a Él. Yo recuerdo que aquí cuando el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, yo realmente me indigné mucho. Me produjo una reacción muy grande cuando estaba en mi oficina y comenzaron a televisar aquellas cosas terribles. Y yo doy gracias a Dios por un hermano que hoy está en Denver, Colorado, sirviendo al Señor, que me dijo, Riverón, ven, siéntate aquí. A nosotros los cristianos, lo único que nos pueden hacer los cristianos es, miren, nos pueden cortar en cuadritos, pero lo que tenemos nadie nos lo puede quitar porque Dios nos lo ha dado. Y es cierto, hermano. No estamos diciendo que nos gusten las tribulaciones, que nos guste tener miedo. No. Si a usted le gustan las tribulaciones, es como que le gusta estar en el hospital. Si a usted le gusta estar en el hospital, usted tiene un problema. Porque los hospitales son como las funerarias, no son cosas para visitarlas por placer, ¿verdad? Pero hay situaciones y hay miedos y temores por diversas situaciones que van a estar viniendo y que van a seguir viniendo a la vida suya y a la mía, pero que nosotros, como hizo Moisés, como hizo el pueblo de Israel y como Dios ha manifestado en su palabra, descansaron en Dios porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Bueno, así como Dios trabajó en el pueblo de Israel, en medio de esa noche, aquella oscuridad, Dios estaba trabajando y trabajó y los liberó, los hizo pasar, ¿verdad?, por aquel mar. Dios también está haciendo un trabajo en tu vida. Aleluya. En medio de esa adversidad, Dios está trabajando. Aunque tú no lo estás viendo, no te estás dando cuenta, quizás sientas ausencia, pero Dios está allí. Amén. Así como pasó al pueblo de Israel, así confía en el Señor, que esa prueba Dios te va a hacer pasar también. Dice que tenemos que tener claro que Dios no mantiene a sus hijos inmunes de los problemas. Claro. No somos inmunes a los problemas, pero sí promete, en el Salmo 91:15 dice que Él estará con él en el momento de la angustia. Dios dice, en el momento de la angustia yo voy a estar contigo. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Dice en el versículo 10 y 11 del Salmo 46, como termina este salmo, dice que está quietos y conocer que yo soy Dios.
Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Te está diciendo el Dios de Israel, aquel pueblo que venía, aquella que venían cruzando y se consiguieron con tantas adversidades que Dios los hizo pasar, abrió un mar en seco y pudieron pasar. Bueno, ese es el Dios tuyo, el Dios mío, que dice que Él va a estar con nosotros en el momento de la angustia. Gracias, Señor. Dice, Él nos está diciendo, no dependas de tus capacidades, no dependas de tus recursos. Reconoce que yo soy Dios. Sí, Señor. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Reconoce que yo soy Dios, que yo estoy por encima de todas las cosas. Aleluya. Y que solo Dios es Dios. Amén. Absolutamente. Ahora, tenemos que poner nuestros temores, nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Dios. Dice, Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Sí, independientemente de lo que te suceda, Él jamás te va a dejar. Gloria al Señor. Él lo ha prometido. Y te voy a dar una sugerencia, yo diría, en este tiempo, ¿verdad? Que de pausas, que se nos ha hecho a muchos, se le han hecho pausas en la vida, los planes han cambiado, sí. Muchos, sus estilos de vida han cambiado económicamente, socialmente, en todo. En todas las mentes. Todas las mentes ha habido un cambio, aunque no lo queremos aceptar, hay un cambio. La vida ha cambiado, pero este tiempo de pausa que Dios te está permitiendo tener, amén, úsalo. Usa esta pausa, este tiempo, aún en medio de esa tristeza donde tú estés, como estés, utiliza esta pausa en tu vida para acercarte más a Dios. Amén. Dale ese tiempo a Dios, dale espacio a Dios. Aleluya. Para que Él trabaje en tu vida. Sí, Señor. Nosotros tenemos que darle ese espacio a Dios. Señor, y creo que particularmente es mi experiencia personal. Yo hace unos meses estaba en otros proyectos, otros planes, y eso así en marzo cambió. ¿Fue en marzo? En marzo oficialmente. Hubo un cambio y tuve que hacer cambios en mi vida también. Pero este cambio ha sido para bendición, porque me ha permitido estar como más en comunión con el Señor, seguro. Estudiar más su palabra, amén, que Dios me enseñe más, buscarle más, y tenemos que buscar esas oportunidades que aparentemente son malas. No, dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas, todas van a obrar para bien. Amén. Pero tenemos que nosotros tomar iniciativas. Sí, Señor. La oferta está aquí en la palabra, pero tú tienes que tomar la decisión. Amén. Así que te invito y te aliento que busques ese refugio en Dios. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oiga, mi hermana Marbeli, gloria a Dios, gracias por esa palabra que usted nos ha traído de parte del Señor en esta hora, y vamos a orar, vamos a pedirle que usted pues nos guíe en oración, y mientras nos guíe en oración pues vamos a hacerlo con este fondo de este himno de alabanza al Señor. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te exaltamos, te glorificamos, Padre, porque digno eres de la gloria, digno eres de la alabanza, digno eres de la exaltación, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, para limpiarnos de todas nuestras maldades, Señor. Padre, yo quiero ponerte en esta hora las vidas, Señor, que están allí conectadas, Señor. Si hay alguna vida que está cargando algo, tiene una carga en esta hora emocional, física, espiritual, Señor, tú eres el Dios que restaura, el Dios que alienta, el Dios que sana, Señor.
Te pedimos en esta hora, Señor, que estés tocando ese corazón, Dios mío, que estés restaurando esas emociones también, Padre amado. Señor, perdónanos cuando somos nosotros los que hemos querido tomar el control de las cosas, Señor. Perdónanos cuando hemos puesto otras cosas, Señor, añadirte a ti, Señor, cosas para ayudarnos, cuando tú eres más que suficiente, Señor. Aleluya. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estemos atribulados, nosotros no estamos derribados, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, tú nos levantas, tú nos consuelas, bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche haya restauración en las vidas, Señor. Padre, si hay alguna vida que no ha hecho una decisión personal por ti, que no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo haga un trato en ese corazón, Señor. Que esa persona, Señor, pueda decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero ser una hija de Dios, un hijo de Dios, quiero tener el regalo de la vida eterna, de esa salvación de la cual nada ni nadie nos las puede robar. Señor, ponemos estos hogares en tus manos en esta noche. Visita, Señor. Mira, Señor, dale una semana de bendición, Señor, a cada persona que está allí, Dios mío, conectada en tu palabra, en oración, Señor. Pedimos que te muevas porque tú trasciendes el espacio, Señor, las barreras. Señor, a ti nada te puede limitar, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios omnisciente. Tú eres un Dios omnipresente y un Dios omnipotente, Señor. Tú llegas a cualquier lugar, Señor. Tú conoces todo y lo puedes todo, Señor. Gracias, Señor. Nosotros los hombres te hemos limitado a ti, Señor, pero a ti nadie te puede limitar, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos. Glorifícate, Señor. Santo, y te honramos, Señor, y te Santo. Glorificamos y te damos gracias sobre gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre que sobre todo nombre, aleluya, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar juntos una vez más en este día. Y gracias por cada uno de ustedes que se han conectado y los que se conectarán, los que compartirán estos videos con sus amigos, con sus familiares. Deseamos que sean realmente bendecidos por el Señor. Nos alegra haberles tenido, pero sobre todo nos alegra saber que estamos unidos en un mismo sentir, en la misma familia de reconciliación, amén, en la misma familia de la fe. Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes hoy y siempre. Amén.